La Copa del Mundo apenas había terminado. España ni siquiera había desarmado las maletas de su viaje a Nueva Jersey. Y para ese entonces, uno de los hombres más poderosos del fútbol europeo ya estaba exigiendo que el presidente de la FIFA diera un paso al costado. Esta es la historia del explosivo ataque de Javier Tebas contra Gianni Infantino y por qué llegó en el momento exacto en que la FIFA menos se lo podía permitir. 40 días de fútbol acababan de terminar en Norteamérica, un mundial que nos regaló un verdadero clásico deportivo en su gran final. La consagración de una joven superestrella como Lamine Yamal y el segundo título mundial de España. Desde cualquier punto de vista del fútbol puro, este torneo tenía motivos de sobra para celebrar. Pero mientras el polvo se asentaba, al presidente de la liga, Javier Tebas, no le interesaba celebrar absolutamente nada. Su único interés era derribar al hombre que maneja los hilos del organismo rector del fútbol mundial. En declaraciones al periódico italiano La Gazzetta dello Sport, Tebas no anduvo con rodeos. Cuando le preguntaron directamente si Gianni Infantino debía dejar el cargo, su respuesta fue tajante. Sí, para él, el tiempo de Infantino se había terminado. No fue una crítica sutil disfrazada de diplomacia. Fue una exigencia directa del jefe de una de las ligas locales más poderosas de Europa para que el líder del fútbol mundial dimitiera. Para entender por qué esto es tan grave, hay que entender quién es la persona que lo está diciendo. Tebas no es un comentarista buscando atención ni un aficionado desahogándose en las redes sociales. Él dirige la liga, el torneo de donde salen el Real Madrid, el Barcelona y los mismísimos campeones del Mundial que acababa de terminar. Lleva años posicionándose como uno de los críticos más feroces del rumbo que ha tomado la FIFA. Y este ni siquiera era su primer choque contra el liderazgo de Infantino. Pero el momento elegido para este ataque tan feroz, lanzado justo cuando el mundo del fútbol todavía asimilaba la coronación de España, transformó lo que parecía una crítica de rutina en una verdadera crisis para la credibilidad de la FIFA. ¿Qué fue exactamente lo que desató la furia de Tebas? El detonante inmediato fue la expansión de los torneos. Ya habían empezado a circular informes de que el Mundial de 2030, que organizarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos, podría crecer de 48 a 64 selecciones, luego de que el presidente de la Conmebol sugiriera que la propuesta ya estaba cobrando fuerza entre bastidores. Para Tebas, esa idea no era simplemente poco práctica. Era el reflejo de todo lo que, según él, está mal en el funcionamiento de la FIFA. Su argumento era sumamente sencillo. El motor económico del fútbol no es el mundial. Son las ligas locales que se juegan semana tras semana, mes tras mes, las que generan empleos, ingresos por derechos de transmisión y la infraestructura que sostiene este deporte en todos los niveles. Un mundial, por muy espectacular que sea, dura 40 días y solo involucra a una pequeña parte de los futbolistas profesionales del planeta. Tebas argumentó que seguir inflando el tamaño del torneo pondría una carga aún mayor en un calendario de fútbol ya saturado, asfixiando a las competiciones locales que, a su juicio, son las que realmente mantienen vivo este deporte. Esta tensión entre las grandes citas internacionales y el fútbol de clubes local no es nada nuevo. Es una de las grietas más antiguas en la gestión del deporte y los ejecutivos de las ligas de toda Europa llevan años quejándose en voz baja de las decisiones de la FIFA sobre el calendario. Lo que hizo diferentes a los comentarios de Tebas no fue el fondo, sino la franqueza. La mayoría de las críticas a la cúpula de la FIFA suelen llegar filtradas a través de fuentes anónimas o declaraciones muy medidas, diseñadas para no romper relaciones con una organización que controla el acceso a los eventos más importantes. Tebas se olvidó de las diplomacias y la expansión de los torneos no fue su único objetivo. Tebas aprovechó la misma entrevista para arremeter contra varias decisiones específicas tomadas durante el transcurso del torneo, decisiones que ya habían generado su propia polémica a lo largo de los 40 días que duró el Mundial. Criticó la implementación obligatoria de pausas de hidratación durante los partidos, argumentando que rompían el ritmo natural del juego. También se mostró en desacuerdo con la duración del entretiempo en la gran final, que se extendió por motivos de protocolo y transmisión televisiva. Y criticó específicamente cómo manejó la FIFA la sanción del delantero de los Estados Unidos, Folarin Balogun, cuyo castigo fue aplazado de forma muy polémica, una decisión que la propia UEFA ya había condenado públicamente como incomprensible a principios del torneo. De manera individual, cada una de estas quejas podría parecer una simple anécdota, pero acumuladas en una misma entrevista y viniendo de alguien con el peso de Tebas en este deporte, se convirtieron en algo mucho más dañino. Una acusación devastadora contra las decisiones de la FIFA a lo largo de todo el torneo, lanzada por una voz demasiado influyente como para simplemente ignorarla.
Luego vino la parte de las declaraciones de Tebas que caló más hondo, porque en realidad no se trataba de decisiones futbolísticas, se trataba de poder. Tebas argumentó que, aunque considera que el ciclo de Infantino al frente del organismo ya terminó, el presidente de la FIFA no se moverá de su puesto. Y no porque se haya ganado el apoyo continuo gracias a sus resultados, sino porque todo el sistema electoral que lo protege está completamente viciado. Señaló que ningún candidato de peso ha surgido para desafiar a Infantino antes del Congreso de la FIFA en marzo, donde se espera que el dirigente suizo asegure, sin problemas, un cuarto mandato. Tebas describió el proceso electoral de la FIFA como algo profundamente viciado, argumentando que las federaciones que no están de acuerdo en privado con el liderazgo de Infantino lo dicen en voz baja, en conversaciones de pasillo, pero nunca llevan esa frustración a la acción. Esa es una acusación muy grave, porque va más allá de desacuerdos puntuales sobre el formato de los torneos o las pausas de hidratación. Es una afirmación de que la democracia interna de la FIFA, el sistema que se supone que debe exigirle cuentas a su figura más poderosa, ha dejado de funcionar por completo como un verdadero contrapeso al poder. Tebas aseguró haber escuchado personalmente muchísimas críticas hacia Infantino por parte de gente de todo el entorno del torneo en los Estados Unidos, pero que esas mismas personas que se quejaban en privado, en público, no hacían absolutamente nada para desafiarlo. Presentó esa brecha entre la frustración privada y el silencio público como un fracaso en sí mismo, algo que, a su juicio, es incluso peor que apoyar abiertamente a Infantino. Esta no es la primera vez que la gestión interna de la FIFA se somete a este tipo de escrutinio. La organización ya ha superado graves crisis de credibilidad en el pasado, incluida la renuncia de su propio presidente de auditoría y conformidad hace años, quien dimitió en señal de protesta tras acusar a la cúpula de la FIFA de consolidar su poder sobre los organismos independientes que debían vigilar la corrupción dentro de la entidad. En su momento, la FIFA desestimó esas preocupaciones calificándolas de infundadas. Sin embargo, este es un patrón que al organismo rector del fútbol le ha costado mucho quitarse de encima. Acusaciones de poder absoluto en la cima, respondidas con evasivas y negaciones, para terminar inevitablemente en otra polémica que vuelve a abrir la misma herida. Las declaraciones de Tebas no llegaron de forma aislada, ajenas a todo lo que rodeaba a la FIFA al cierre de este torneo. La Federación de Egipto ya había presentado una queja formal por un arbitraje muy polémico en las rondas de eliminación directa. Bélgica había analizado sus propias opciones tras una decisión muy controvertida en el partido de cuartos de final que los dejó fuera del torneo. La propia FIFA seguía investigando activamente las infracciones disciplinarias de Argentina tras la lamentable trifulca que empañó el final del partido definitivo. Si a esto le sumamos las críticas de las emisoras internacionales sobre la falta de consistencia arbitral en el torneo, la petición de dimisión de Tebas no cayó como un exabrupto aislado, sino como la voz más alta de un coro de quejas que se venía gestando desde la fase de grupos. Para Infantino, en lo personal, el momento difícilmente podría ser peor. Tiene previsto buscar un cuarto mandato como presidente de la FIFA en el Congreso de marzo, y por lo que todo indica, sigue siendo el gran favorito para ganar, precisamente por la dinámica que describió Tebas, un sistema respaldado por las federaciones donde no hay un rival de peso dispuesto a disputarle el puesto. Esa realidad hace que los comentarios de Tebas sean, al mismo tiempo, demoledores y de un modo extraño, inútiles. Puede exigir la dimisión con toda la fuerza que quiera, pero sin un candidato alternativo y sin federaciones dispuestas a convertir esa frustración privada en una amenaza electoral real, la posición de Infantino parece totalmente segura. Sin importar cómo se acumulen las críticas, esa es la incómoda verdad que se esconde detrás de toda esta controversia. Al fútbol no le falta gente dispuesta a criticar a la cúpula de la FIFA una vez que termina un torneo. Lo que siempre le ha faltado es un mecanismo para transformar esas críticas en consecuencias reales. El propio Tebas lo admitió, casi como una confesión de derrota oculta en su propio ataque. Infantino no debería seguir, pero tal y como están las cosas ahora mismo, nadie lo va a obligar a irse. Entonces, ¿en qué situación queda el deporte de cara al próximo ciclo de la Copa del Mundo? Nos quedamos con un organismo rector que enfrenta las críticas públicas más feroces desde su propio ecosistema en años, un presidente con la reelección prácticamente asegurada a pesar de todo, y una lista cada vez mayor de federaciones, ligas y directivos dispuestos a decir en público lo que antes solo se atrevían a susurrar a puerta cerrada. Si este cambio de tono acabará forzando una transformación real o si simplemente se convertirá en otro. Capítulo de una vieja historia que el fútbol ya se conoce de memoria,
Es la gran pregunta que la FIFA se lleva de camino al Congreso de marzo y a cualquier Copa del Mundo que venga después.